Era nuestro segundo aniversario de bodas cuando descubrí que el hombre que amaba estaba sentado en mi propio restaurante, besando a otra mujer, mientras su celular aún mostraba el mensaje que me había enviado minutos antes, diciendo que estaba atrapado en la oficina. Pero lo que vino después fue peor que cualquier traición que pudiera imaginar, porque esa mujer no era una extraña, y su plan no era solo engañarme, era destruirme por completo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Era 14 de febrero, un martes gris que olía a tierra mojada y café de olla recién hecho, cuando todo lo que construí empezó a desmoronarse. Había llegado al restaurante antes de las 7 de la mañana, como siempre hago en los días especiales. El sabor de la tierra no era solo mi negocio, era la herencia de mi abuela, doña Elena, una mujer que llegó de un pueblo de Oaxaca sin nada en los bolsillos y transformó una vaporera de tamales en un restaurante que hoy tiene fila en la puerta cada fin de semana en el corazón de Coyoacán. Cada azulejo de talavera en las paredes, cada olla de barro colgada en el techo, cada olor a epazote y chile que impregnaba aquel espacio, todo era ella. Y después de que ella murió, todo pasó a ser yo. Aquel día, estaba preparando un menú especial de aniversario para la cena. Ricardo y yo cumplíamos 2 años de casados, y quería que fuera una noche que recordara para siempre. Me había despertado temprano con ese entusiasmo ingenuo de quien aún cree que el amor es suficiente para sostener un matrimonio. Elegí el platillo que más le gustaba, un mole negro con guajolote que mi abuela servía los domingos, y pasé toda la mañana en modo de preparación, con las manos en la masa y los pensamientos en una versión de nosotros dos que, yo aún no sabía, ya había dejado de existir. A las 9:47, mi celular vibró sobre la barra de madera de la oficina. El mensaje era de Ricardo. Feliz aniversario de bodas, amor. Estoy atrapado en la oficina con unos reportes. Muero por celebrar hoy en la noche. Te amo. Lo leí 2 veces. Sonreí. Ese tipo de sonrisa boba que uno da cuando cree en algo con tanta fuerza que ya no puede ver las señales alrededor. Fui a buscar el celular para responder y, en ese movimiento, miré distraídamente por el ventanal que separaba mi oficina del salón principal, y mi corazón se detuvo. Ricardo estaba sentado en la mesa de la esquina, la misma mesa donde solíamos cenar juntos las noches en que el restaurante cerraba y nos quedábamos los dos, con un tequila y la paz de quien no debe nada a nadie. Él estaba ahí, de traje oscuro, lo cual ya era extraño para un martes por la mañana. Y no estaba solo. La mujer sentada frente a él tenía el cabello negro, corto, y usaba un vestido rojo que parecía fuera de lugar para esa hora, para ese lugar, para ese día. No estaban platicando como conocidos. Estaban inclinados el uno hacia el otro, con la intimidad de quien comparte secretos. Y entonces ella se levantó, le acarició el rostro con una ternura que me cortó por dentro, y lo besó. No fue un beso rápido. Fue el tipo de beso que no tiene prisa porque ya ha pasado 1000 veces antes. Me quedé tiesa. Mi cuerpo no obedecía. El mensaje aún brillaba en la pantalla del celular. Estoy atrapado en la oficina. Te amo. Y yo no podía conciliar esas palabras con lo que veía al otro lado del vidrio. Durante lo que debió ser menos de 1 minuto, pero pareció una eternidad, me quedé ahí paralizada, con la harina aún en las manos y el corazón cayéndoseme a los pies. Entonces algo dentro de mí reaccionó. Solté el mandil sobre la barra, empujé la silla hacia atrás y caminé hacia la puerta de la oficina. Iba a cruzar ese salón, iba a llegar a esa mesa, iba a mirar a los ojos a mi marido y preguntarle, frente a todo el mundo, ¿qué demonios estaba haciendo en mi restaurante con otra mujer mientras me decía que estaba trabajando? Pero antes de que abriera la puerta, una mano se posó con firmeza en mi hombro. Me volví con un susto. Era Jimena, mi amiga de la infancia, la única persona que conozco que logra entrar a cualquier lugar sin hacer ruido. Ella trabajaba como agente de la fiscalía en el centro de la Ciudad de México, y no la veía hacía casi 6 meses. Estaba vestida de civil, pero cargaba esa expresión seria que aprendí, desde niña, a reconocer como señal de que algo grave estaba pasando. «Espera», dijo ella, en voz baja, sujetando mi hombro con ambas manos. «Todavía no, Leticia. Necesito que me escuches». La miré fijamente. Las lágrimas aún no habían caído, pero ya estaban ahí,
atrapadas tras una rabia que apenas podía contener. Ximena, ese es mi esposo. Lo sé. Ella no desvió la mirada. Y es exactamente por eso que necesitas sentarte ahora y escucharme con calma. Porque lo que está pasando es mucho más grande que una infidelidad. No entendí lo que quiso decir en ese momento. Pero había algo en la seguridad de su voz, esa calma de quien ha pasado años lidiando con lo peor de la gente, que me hizo pausar, me hizo respirar, me hizo soltar la perilla sin girarla. A través del vidrio, vi a Ricardo levantarse, sacar la cartera y dejar unos billetes sobre la mesa. La mujer de rojo ya estaba de pie, arreglándose el cabello. En menos de 2 minutos, los dos salieron por la puerta como si nada hubiera pasado, y yo me quedé ahí, parada, sosteniendo una rabia que no tenía a dónde ir. ¿Qué es lo que sabes?, pregunté, sin quitar los ojos del salón vacío. Ximena tardó un segundo antes de responder. Me siento contigo, y te cuento todo. Nos sentamos al fondo de la oficina, con la puerta cerrada y la ventana de vidrio entre nosotras y el salón desierto. Ricardo ya se había ido. La mujer de rojo también. Los meseros aún no habían llegado para el turno de la comida, así que el restaurante estaba en el silencio de esas horas muertas de la mañana, cuando solo existen los sonidos de la cocina y el reloj en la pared. Ximena me contó que había llegado temprano al restaurante para desayunar, como hacía a veces cuando pasaba por el barrio antes del trabajo. Estaba en la barra cuando reconoció a Ricardo entrando con la mujer. Se quedó observando, discreta como solo ella sabe ser, y fue en ese momento cuando me vio a través del vidrio. Paralizada, con el celular en la mano, el rostro pálido. Pero lo que me dijo a continuación fue lo que me terminó de hundir. Ximena estaba investigando un esquema de despojo de patrimonio que involucraba negocios en la ciudad. Pequeños comercios con historia, generalmente propiedad de mujeres o herederos sin experiencia legal, que estaban siendo adquiridos a precios muy por debajo del mercado, tras un proceso cuidadoso de debilitamiento financiero y emocional de los dueños. La investigación había empezado 3 meses atrás, y el nombre de Ricardo había aparecido en los documentos hacía 2 semanas. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Su nombre completo figuraba en una cadena de correos intercambiados con un empresario llamado Julián Casas, socio de una cadena de restaurantes que había adquirido otros 3 establecimientos en los últimos 2 años en circunstancias parecidas. Dueño endeudado, agotado, dispuesto a firmar cualquier cosa para terminar con el problema. El sabor de la tierra estaba en la lista de los próximos blancos. En ese momento, aún no había pruebas suficientes para detener a nadie. Era por eso que Ximena me había pedido esperar. Porque si yo enfrentaba a Ricardo en ese instante, él sabría que lo estábamos vigilando. Y los hombres que planean este tipo de cosas con frialdad suelen ser muy eficientes borrando rastros. Me quedé mirándola por un largo tiempo después de que terminó de hablar. Intenté encajar lo que había dicho con el hombre que yo conocía. El Ricardo que se levantaba temprano para ir conmigo a la central de abasto cuando se me olvidaba comprar el cilantro. El Ricardo que lloró en la ceremonia de la boda. El Ricardo que prometió, frente al altar y la foto de doña Elena, que cuidaría de mí y de todo lo que yo amaba. Pero había algo que Ximena aún no sabía, y que me guardé para mí en ese momento, porque aún no podía pronunciarlo en voz alta. En los últimos 4 meses, yo me sentía enferma. Había empezado en octubre con una fatiga que atribuía al exceso de trabajo. Después vinieron las náuseas, principalmente por la mañana, que me hacían soltar la cuchara en medio de la cocina y sentarme en el suelo hasta que pasaran. Fui al médico 2 veces. Los análisis salieron normales. La doctora sugirió estrés. Me recetó un suplemento y dijo que necesitaba descansar más. Le creí porque quería creerle. Pero en esa oficina, esa mañana, mientras Ximena me explicaba que mi marido era sospechoso de orquestar el robo de mi patrimonio, empecé a recordar detalles que había ignorado porque la explicación más simple siempre era la más cómoda. Ricardo había empezado a prepararme el café todas las mañanas a partir de octubre. Decía que era un gesto de cariño, que yo me esforzaba tanto que merecía que me consintieran. Me había parecido lindo. Se lo había agradecido cada vez. Sentí que se me revolvía el estómago. Ximena, dije, despacio. Necesito contarte algo. Ella se inclinó hacia adelante. Me he sentido mal desde hace 4 meses. Y Ricardo es quien me hace el café todas las mañanas desde octubre.
El silencio que siguió fue del tipo que ocupa espacio físico. Jimena no habló de inmediato. Se quedó mirándome con esa expresión que la gente entrena cuando aprende a no reaccionar frente a alguien que acaba de decir algo devastador. Después tomó su celular, escribió algo y me mostró la pantalla. Era la ficha técnica de una sustancia de la que nunca había oído hablar. Un compuesto que, administrado en pequeñas dosis diarias, causaba náuseas persistentes, fatiga progresiva y una sensación general de colapso físico, sin dejar rastro en los análisis convencionales. Usado en casos de envenenamiento crónico de baja intensidad. «Necesito una muestra de tu café», dijo ella. «Del de mañana, si puedes guardarlo sin que se dé cuenta». Miré hacia el ventanal. El salón estaba vacío, pero yo aún podía ver, con la misma claridad de hacía 15 minutos, la silueta de Ricardo levantándose de la mesa, la mujer de rojo a su lado, los dos saliendo como si fueran una sola cosa. 2 años. Me había mirado a los ojos durante 2 años. «Puedo hacerlo», respondí. Y algo dentro de mí se endureció, no de rabia, sino de determinación. La rabia quema y pasa. Lo que sentí en ese momento era otra cosa. Era la conciencia de que necesitaba ser más inteligente que él, más paciente, más fría. Doña Elena siempre decía que la cocina enseña todo lo que la vida requiere, que una buena receta exige tiempo, precisión y el valor de dejar que el fuego trabaje sin moverle antes de tiempo. Eso era lo que iba a hacer, dejar que el fuego trabajara. Volví a casa esa noche con cuidado quirúrgico, montando cada expresión en mi rostro como quien acomoda los platos en una mesa de fiesta. Sonreí cuando Ricardo llegó con una rosa roja y una excusa sobre el trabajo que lo había retrasado. Comí la cena que pidió por aplicación. Elección suya, no mía, y yo que no había notado la ironía entonces. Y escuché mientras hablaba sobre proyectos futuros con esa voz mansa de siempre. Me acosté a su lado esa noche sin poder dormir. Me quedé mirando al techo durante horas, calculando. No lloré. No grité en la almohada. Solo pensé, con una claridad que el dolor a veces trae cuando no tienes otra opción más que funcionar. A la mañana siguiente, me desperté antes que él y fui a la cocina. Me quedé esperando, fingiendo ver el celular, mientras observaba cada movimiento de Ricardo por el rabillo del ojo. Preparó el café con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Pero hubo un momento, rápido como un parpadeo, en que su mano derecha bajó al bolsillo de la pijama y volvió con algo pequeño que fue directo a mi taza. Ese segundo duró una eternidad para mí. Me entregó el café sonriendo. Yo le devolví la sonrisa. Sostuve la taza con ambas manos como siempre hago. Esperé a que se diera la vuelta para sacar el pan, y vacié el contenido en un pequeño frasco de vidrio que había escondido bajo el fregadero la noche anterior. Lo tapé. Lo guardé en mi bolsa. Bebí el resto de una taza limpia que preparé en silencio mientras él estaba en el baño. Esa mañana, por primera vez en 4 meses, llegué al restaurante sin náuseas. Le entregué el frasco a Jimena a la hora de la comida, discretamente, como si le estuviera pasando un ingrediente prestado. Ella fue directo al laboratorio de la fiscalía. Los resultados llegaron 2 días después, en una llamada que recibí en la oficina con la puerta cerrada. La sustancia detectada era un emético sintético, del tipo que se usa para inducir el vómito en casos de intoxicación. En dosis pequeñas y regulares, causaba exactamente lo que yo venía sintiendo: agotamiento progresivo, mareo matutino, dificultad de concentración. No mataba, pero desgastaba, debilitaba. Volvía a la persona más dócil, más dependiente, más dispuesta a afirmar cualquier cosa solo para que el malestar parara. Me senté en el suelo de la oficina después de colgar el teléfono, no porque las piernas me fallaran, sino porque necesitaba contacto con algo sólido. El frío del piso de loseta, el olor a ajo y laurel que venía de la cocina, el ruido distante de platos y pláticas afuera. 4 meses, todos los días, sonriéndome. Existe una crueldad específica en ser envenenada por la mano de quien amas. No es solo el veneno en el cuerpo, es lo que le hace a tu capacidad de confiar, a tu noción de que el mundo tiene reglas básicas de seguridad, a la idea de que las personas que duermen a tu lado lo hacen porque quieren que estés bien. Pero no podía perderme en eso. Aún no. Jimena me había orientado sobre los siguientes pasos: guardar las evidencias, no cambiar mi comportamiento, no darle ninguna señal de que yo sabía. La investigación aún necesitaba tiempo para armar el caso completo.
Los correos entre Ricardo y Julián Casas eran indicios, pero no concluyentes. Necesitábamos algo más directo. Una confesión, una transacción, un documento que los ligara de forma irrefutable. Mientras tanto, yo necesitaba seguir siendo la esposa que él creía que tenía, la que estaba cansada, la que estaba débil, la que tal vez, con el empujoncito adecuado, firmaría un papel sin leer las letras chiquitas. Instalé una cámara diminuta en el despacho de la casa esa semana, del tamaño de un botón, escondida dentro del portarretratos de nuestra luna de miel en Puerto Vallarta. Ironía de ironías. Ricardo tenía la costumbre de hacer llamadas largas en esa habitación cuando creía que yo estaba dormida o ocupada en la cocina. Necesitaba saber qué decía cuando pensaba que estaba solo. No tardé 3 días en tener lo que necesitaba. Era un jueves por la noche cuando escuché, por la aplicación conectada a la cámara, la voz de mi marido describiendo, con una calma que me heló la sangre, el cronograma para transferir la titularidad de El Sabor de la Tierra a una empresa fantasma ligada a Julián Casas. La fecha prevista era octubre, y había una condición clara en el plan. Yo necesitaba estar al límite para firmar sin resistencia. Al límite. Las palabras se quedaron conmigo durante días, como un mal sabor que no se quita. Pero junto con la rabia, vino algo más útil, la certeza de que tenía tiempo, y que iba a usar cada día de ese tiempo de la mejor forma posible. Había un cajón que nunca abría. Estaba en la habitación que perteneció a doña Elena antes de morir, el cuarto que se volvió una especie de santuario involuntario, con sus fotos en la pared, la cama cubierta con la colcha de retazos que ella misma cosió, y el olor suave a lavanda que parecía negarse a irse incluso después de años. Entraba rara vez. Cuando lo hacía, era para sentarme a la orilla de la cama y platicar con ella en silencio, como hacen las nietas cuando no encuentran salida. Aquella noche de sábado, con Ricardo fuera de casa, en uno de esos viajes de negocios, que yo ahora sabía que probablemente no eran de negocios, me senté en su cama y me quedé mirando el cajón del buró. Ella me había dicho, pocos meses antes de morir, que había algo guardado ahí para mí, que solo debía abrirlo si el mundo se ponía de cabeza. Yo había sonreído entonces, pensando que era su forma dramática de hablar sobre una herencia, o tal vez las joyas de oro que guardaba desde los 70. El mundo se había puesto de cabeza. Abrí el cajón. Dentro había un sobre amarillento, con mi nombre escrito con la letra redonda de doña Elena. Debajo del sobre, una libretita de pasta dura color verde musgo que nunca había visto, y debajo de la libreta, una llave antigua sujeta a una cinta roja. Leí la carta primero. La había escrito con la calma de quien sabe que va a morir, y arregla las cosas antes de irse. Contaba que en sus últimos años de vida había guardado una cantidad en una cuenta separada, administrada por un abogado llamado licenciado Hinojosa, amigo de décadas, en quien confiaba más que en cualquier banco. El valor era el equivalente a todo lo que había logrado acumular fuera del restaurante en 30 años de ahorros silenciosos. La cuenta solo podría ser accedida bajo una condición: prueba de que alguien estaba intentando arrebatarme el sabor de la tierra. Ella lo sabía. Doña Elena sabía que un día esto podría pasar. La carta terminaba con una frase que se quedó grabada en mí como si hubiera sido escrita a fuego. La cocina ha sobrevivido a todo hasta ahora, mi niña. Pero quien va a sobrevivir junto con ella eres tú, porque te enseñé a no arrebatarle el fuego a la olla antes de tiempo. La libretita verde era de recetas, pero entre las páginas había escondido documentos, copias de registros de la empresa, comprobantes y una nota a mano con el contacto del licenciado Hinojosa. La llave era de la caja fuerte en la oficina del restaurante, donde más documentos originales estaban guardados. Me quedé sentada en ese cuarto por mucho tiempo después de leer todo. Pensé en cuántas noches debió quedarse despierta haciendo ese plan silencioso. Cuántas mañanas se despertó y guardó un poquito más, sin decir nada, sin hacer drama, construyendo una red de seguridad que yo no sabía que existía. Era tan parecido a su forma de cocinar, sin prisa, sin desperdicio, sin dejar nada al azar. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Hinojosa. Contestó a la segunda señal, como si me estuviera esperando. Era un hombre de voz grave y pausada. Cuando me identifiqué, se quedó callado un momento y después dijo, simplemente: «Su abuela me habló de usted durante 30 años. Sea bienvenida».
Agendamos una reunión para el lunes siguiente. Fui armada con todo lo que tenía: la muestra de café analizada, los audios de la cámara, las capturas de los correos que Jimena compartió conmigo y los documentos que encontré en el cajón. El licenciado Hinojosa los leyó con calma, pero vi cómo se le tensó la mandíbula cuando llegó a la parte del envenenamiento. «Esto no es solo fraude», dijo, levantando la vista. «Esto es un delito contra la integridad física». «Lo sé. ¿Quiere ir por la vía civil o prefiere que me coordine con la fiscalía para el proceso penal?» «Ambos», respondí. «Al mismo tiempo». Cerró la carpeta. Me miró por un segundo con esa expresión de quien evalúa no el caso, sino a la persona. «Su abuela tenía razón sobre usted», dijo. No pregunté qué era lo que ella había dicho. Preferí guardarlo así, como una certeza que no necesitaba confirmar para creer. Octubre llegó con lluvia y urgencia. Jimena me llamó una mañana de martes con esa voz que pone cuando las cosas encajan, contenida, pero con la energía de quien sostiene algo grande. La investigación había avanzado. Uno de los socios menores de Julián Casas había decidido cooperar con la policía después de que otro negocio del grupo entró en la mira del SAT. Los correos entre Julián y Ricardo ahora tenían contexto suficiente para una denuncia formal. Solo faltaba cerrar el ciclo con una prueba de intento directo de transferencia fraudulenta del restaurante. Ricardo estaba a punto de presentarme un contrato. Ximena lo sabía porque tenía acceso a las comunicaciones de Julián, y en uno de los mensajes más recientes, los dos discutían el timing. Ricardo me propondría firmar un acuerdo de sociedad para expansión, que, en las letras chiquitas, transfería el control operativo de El Sabor de la Tierra a una empresa intermediaria de Julián. Era el primer paso. Una vez firmado, el segundo sería una venta formal en condiciones desventajosas que yo, ya debilitada emocionalmente y de acuerdo con la sociedad, difícilmente podría pelear. La fecha que habían pactado entre ellos para la firma era el 28 de octubre. Nuestro aniversario, el mismo día en que todo había empezado. Había una cierta perversidad elegante en esa elección. Un día cargado de emoción, de recuerdos, de vulnerabilidad. El tipo de fecha en que una mujer está más inclinada a decir que sí, porque quiere creer que ese momento aún significa algo. Pero los dos teníamos planes para el 28. Los suyos. Hacerme firmar el contrato durante una cena de aniversario, apelando a la emoción, a nuestra historia, a la idea de que estábamos empezando de nuevo juntos. Los míos. Usar esa cena como escenario para el final. Trabajé los detalles con Jimena y con el licenciado Hinojosa durante una semana. El plan tenía que ser perfecto. Cada pieza en su lugar. Jimena y un colega estarían en el restaurante antes que los demás, discretos. El licenciado Hinojosa vendría como invitado. Carmen, mi gerente de confianza, y la única en el restaurante que sabía todo, cuidaría la logística sin levantar sospechas. Invité a Ricardo a una cena especial de aniversario en el restaurante. Aceptó con un entusiasmo que ahora yo entendía perfectamente. Él creía que estaba caminando directo a la trampa que él mismo me había tendido. No tenía la menor idea de que la trampa había cambiado de dueño. Los días previos al 28 fueron de una calma extraña. Cociné. Preparé el menú con cuidado, eligiendo cada plato como si construyera un argumento. No sabía exactamente cómo se desarrollaría la noche, pero sabía que la comida tenía que estar a la altura, porque El Sabor de la Tierra no era solo el escenario, era la protagonista de la historia. Una tarde, mientras preparaba la base del mole, me detuve frente a la estufa y me quedé mirando las llamas por mucho tiempo. Mi abuela me enseñó a hacer ese mole a los 8 años. Decía que el secreto estaba en no tener prisa, que la prisa quemaba los sabores antes de que tuvieran tiempo de conocerse, que una buena cocina requería paciencia y el valor de dejar que las cosas pasaran a su ritmo. Sentí que ella estaba ahí, no de forma sobrenatural, solo de esa manera callada en que las personas que amamos siguen presentes en los gestos que nos enseñaron. Moví el mole, bajé el fuego, y esperé. El Sabor de la Tierra nunca estuvo tan bonito como esa noche del 28 de octubre. Carmen se había lucido con la decoración, velas bajas, flores de cempasúchil y margaritas en jarrones de barro, luces cálidas. El olor que dominaba el espacio era el del mole cociéndose a fuego lento y tortillas recién hechas. El mismo olor de la cocina de mi abuela en las tardes de domingo. Ricardo llegó a las 8 en punto con la puntualidad de quien tiene interés en lo que va a pasar. Traía un ramo de girasoles, mi flor favorita,
y eso me dolió de una forma que no esperaba, porque hasta en ese detalle había calculado bien. Me abrazó con la familiaridad de 2 años de matrimonio, y yo me dejé, guardando cada sensación de ese abrazo, como quien cataloga una prueba. Nos sentamos en la mesa principal, frente a la pared de Talavera que doña Elena eligió pieza por pieza en un viaje a Puebla en los 80. Los otros invitados llegaron después. Mi tía Gloria, que es la madrina del restaurante, mi primo Eduardo y su esposa, 2 parejas de amigos, el licenciado Hinojosa, presentado simplemente como amigo de la familia, y Ximena, que llegó al final y se acomodó en una mesa cerca de la entrada con su colega, ambos de civil. Ricardo no conocía a Ximena en persona, no tenía forma de saber qué representaba ella ahí. La cena empezó con una entrada de crema de flor de calabaza, receta de mi abuela. Mientras la gente comía y platicaba, observé a Ricardo. Estaba a gusto, animado, bromeando y sirviendo vino. Era el Ricardo que todos conocían, el esposo encantador, atento, el tipo de hombre que querrías para tu hija. La brutalidad de lo que hacía era precisamente esa. El disfraz era perfecto. Entre el segundo y el tercer tiempo, se inclinó hacia mí y dijo, bajito, que tenía una sorpresa especial. Sacó un sobre del saco y lo puso en la mesa. Dijo que era un proyecto de expansión, una sociedad que podría transformar el futuro del restaurante. Tomé el sobre, lo abrí despacio, leí las primeras líneas. Era exactamente lo que Ximena me dijo que sería. Levanté la vista. Él me miraba con esa sonrisa cómoda, esperando que me emocionara, que lo viera como un gesto de amor, que tomara una pluma y firmara ahí mismo, entre velas y vino. Doblé el documento con cuidado y lo puse a un lado de mi plato. Lo voy a leer con calma después, dije. Algo pasó por sus ojos, algo muy rápido, pero lo vi, una sombra de impaciencia. Claro, respondió, con calma. Le pedí a Carmen que trajera el plato fuerte, y mientras servía el mole negro, ese que empecé a preparar desde la madrugada, lento, sin prisa, me levanté de la silla y fui al centro del salón. Las pláticas se detuvieron, todos me miraban. No alcé la voz, no hizo falta. Empecé a hablar del restaurante, de doña Elena, de lo que ese lugar representaba y de lo que había descubierto que alguien intentaba hacer con él. Fui construyendo el relato con el mismo cuidado con que se monta un platillo, cada elemento en su lugar, cada dato en el momento justo. Ricardo se quedó inmóvil. Cuando llegué a la parte del veneno en el café, vi cómo se le borraba el color de la cara. Cuando mostré, en una pantalla que Carmen proyectó en la pared blanca del fondo, los correos entre él y Julián Casas, con fechas y términos que no dejaban duda, intentó hablar. Pero no le salieron las palabras. Balbuceó algo sobre un malentendido, sobre contexto, sobre que yo estaba distorsionando las cosas. Ximena se levantó de su mesa cerca de la puerta. No tuvo que decir mucho. Su presencia lo decía todo. El juicio fue en marzo del año siguiente. No voy a describir cada audiencia. Son recuerdos que prefiero guardar en bloques cerrados. Lo que quedó fue el resultado. Ricardo fue condenado a 11 años por envenenamiento doloso, fraude y asociación delictuosa. Julián Casas recibió 8 años como autor intelectual. Sus abogados intentaron de todo. Cuestionaron pruebas, invalidaron audios, inventaron historias. No funcionó. Las pruebas eran sólidas. Y doña Elena, aún después de muerta, me había dado exactamente lo que necesitaba para sobrevivir. El dinero que ella dejó cubrió los costos del proceso, la remodelación que el restaurante necesitaba después de meses de mi energía dividida, y me permitió hacer algo que no planeé, pero que fue inevitable: crear una fundación para mujeres en situación vulnerable que quisieran abrir negocios de comida. La llamé Fundación Elena. La primera beneficiada fue una mujer de 42 años que había salido de una relación abusiva con 2 hijos y el sueño de vender comida corrida en su colonia. Cuando vino a contarme su proyecto, la miré y vi algo que reconocí. No el dolor, sino la determinación del otro lado del dolor. Esa mirada de quien no sabe si lo logrará, pero ya decidió que lo va a intentar. Le di más de lo previsto. Carmen dijo que estaba siendo impulsiva. Estuve de acuerdo y lo hice de todos modos. El Sabor de la Tierra reabrió en abril con el salón renovado y un menú que combinaba las recetas de mi abuela con platillos que yo desarrollé en esos meses difíciles.
porque la crisis me empujó a la cocina de una forma distinta, más honesta. Algunas de las mejores cosas que he cocinado nacieron en ese periodo. Sobre la mujer de rojo, descubrí, mucho después, que ella no sabía nada. Era una arquitecta con la que Ricardo salía por fuera, sin que ella supiera que él era casado. Cuando la historia salió en las noticias, dio una declaración diciendo que ella también se sentía traicionada. No me acerqué a ella, pero tampoco la culpo. Ricardo logró engañar a todos al mismo tiempo. Era su talento. Hay noches en que me quedo despierta después de que el restaurante cierra, sentada en la mesa de la esquina, la misma donde lo vi esa mañana, con una taza de café que preparo yo misma. En esos momentos, pienso en qué pudo ser diferente. Si hubiera abierto el cajón antes, si hubiera hecho caso a las náuseas antes, si hubiera confiado en lo que mi cuerpo me decía. Pero la culpa es una trampa que ya no me interesa. Lo que me interesa es lo que hay del otro lado. Hace poco, una muchacha joven vino a preguntarme si aceptaba pasantes en la cocina. Dijo que estudiaba gastronomía y que el sabor de la tierra era donde soñaba aprender. Habló con una timidez que me recordó a mí a los 18, cuando mi abuela me dejaba estar con ella en la estufa y yo tenía miedo de arruinarlo todo. Jalé una silla y la invité a sentarse. Platicamos casi una hora, sobre cocina, sobre el negocio, sobre lo que significa construir algo y protegerlo. En algún momento me preguntó qué había aprendido de todo lo que pasé. Lo pensé un instante. Que la confianza no es debilidad, le dije, pero que confiar sin atención es distinto a confiar con los ojos abiertos, y que cuando alguien intenta robarte lo que construiste, la mejor respuesta no es el odio, es asegurarte de que lo que construiste siga de pie. Ella lo anotó en su libreta. Yo sonreí. Hay una escena que vuelve a mí a veces, no como pesadilla, sino como referencia. Es la escena de esa mañana de 14 de febrero, yo parada en la oficina con el celular en la mano y el corazón en la garganta, mirando por el vidrio aquello que no quería creer. El mensaje de Ricardo brillando aún. Estoy atrapado en la oficina. Te amo. Esa mañana pude haber cruzado el salón y destruido todo por el impulso del dolor. Pero Ximena me puso la mano en el hombro y me detuve. A veces, una mano en el hombro en el momento justo es todo lo que necesitamos para no perder lo que más importa. El sabor de la tierra abre todos los días menos los lunes. En la pared del fondo, entre la talavera que doña Elena eligió, hay una foto nueva. Ella y yo como de 6 años, las dos llenas de harina, y riéndonos de algo que no recuerdo qué era, pero que claramente era muy gracioso. Debajo de la foto, un cuadrito de madera con una frase que le pido a todos que lean antes de entrar a la cocina. No le arrebates el fuego a la olla antes de tiempo. Es la receta más importante que ella me dejó, y es lo que comparto, cada día, con cada mujer que entra a este restaurante buscando un nuevo comienzo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte, y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.